Estudiantes, ¿qué hizo su profesor que realmente molestó a toda la clase? En inglés nos enseñó la novela equivocada durante casi todo el trimestre. Leímos este libro una y otra vez. Respondimos ensayos y recordamos y estudiamos cada significado narrativo significativo. Aparentemente, ninguno de los directores de la facultad lo había monitoreado hasta aproximadamente 6 semanas antes de nuestros exámenes, cuando se dieron cuenta de que todo nuestro trabajo estaba en un libro, ni siquiera en el programa de estudios, y que todo nuestro tiempo estaba efectivamente desperdiciado. Entonces, para rectificarlo, perdimos todas nuestras lecciones de educación física, tuvimos que quedarnos hasta tarde después de la escuela 3 días a la semana y pasar 3 de cada 5 descansos para el almuerzo aprendiendo el libro con otro maestro. Es seguro decir que nuestra clase no estaba nada contenta y la mayoría de los padres se quejaron porque podría afectar nuestra capacidad para aprobar los exámenes. El director de mi escuela secundaria intentó expulsarme por tener un ataque epiléptico frente a él. Dijo que yo era un peligro y una distracción para otros alumnos y que estaba perturbando su escuela. Terminé sin ir a la escuela durante 2 meses mientras mis padres peleaban mi caso. En ese tiempo casi todo el resto del personal docente, que estaba furioso con esta decisión, me mantuvo con trabajo e incluso con tutoría personalizada cuando era necesario. Esto fue en una zona rural donde la escuela más cercana estaba a 65 kilómetros de distancia, por lo que no teníamos otra opción escolar. Mi hermano estaba encontrando el equilibrio entre sus medicamentos mientras estaba en la escuela secundaria y de vez en cuando tenía convulsiones en clase. Eso por sí solo es vergonzoso, porque diablos alguien te lo pondría mucho más difícil. Lo siento, amigo. La gente apesta. Clima de 40 grados en el interior de Australia y no encendía el aire acondicionado en clase a pesar de que funcionaba. Su razón fue que cuando era joven no tenía aire acondicionado y sobrevivió. Todos los estudiantes la odiaban. Lo mío fue al revés. En pleno invierno en las montañas azules, la perra no encendía la calefacción por las mañanas porque creció sin aulas con calefacción. Y es como si, pero a ustedes también se les permitía usar jodidos abrigos gigantes, ¿no? En la universidad, mi profesor no nos dijo la hora de nuestro examen, a pesar de los numerosos correos electrónicos de una veintena de estudiantes y del profesor principal del curso. Este examen podría haber sido en cualquier momento entre las 9 a.m. y las 5 p.m., vivía a 90 minutos del campus y dependía del transporte público para ingresar a la universidad. Eran las 9 de la noche del día antes del examen, nadie sabía cuándo sería el examen y si lo perdíamos reprobaríamos todo el módulo. Así que tomé el tren a la ciudad donde está mi universidad, reservé una habitación de hotel barata y de mierda para pasar la noche, solo para asegurarme de llegar a tiempo. Todos hicimos el examen a las 12 horas, después de recibir un correo electrónico 1 hora antes de que se realizara el examen, por lo que no habría llegado a tiempo si me hubiera quedado en casa. Lo peor fue que a nadie le importaba, ni al profesor, ni al director del curso ni al director de nuestra escuela. Todos dejaron a 30 estudiantes en la estacada, lo que les permitió potencialmente reprobar el examen y, por lo tanto, el módulo. Nos obligó a hacer una donación a una organización benéfica. Cuando no traje nada, recibí un demérito. Tuve que argumentar que no todo el mundo tiene la capacidad de donar algo. Luego me regañó por hablar delante de la clase. Todos estaban como what the fuck. Dios, me acabas de dar un flashback. Recuerdo que una maestra, en realidad nunca me enseñó, ni siquiera sé cuál era su puesto en la escuela, me gritó por no traer alimentos enlatados para la colecta de alimentos, dijo. Era vaga y no pensaba en los menos afortunados, incluso sacó mi agenda de mi escritorio y la anotó en mi calendario diario para llevar comida. Lo siento, no puedo traer comida que no tengo, perra. Mi trabajo me envió a hacer un curso avanzado de Adobe Illustrator de 3 días en abril pasado en Londres. Justo antes del examen, el tutor dijo, por cierto, es posible que haya algunas preguntas en este examen de las que no hemos hablado, simplemente haz lo mejor que puedas. ¡Qué mierda! Mi trabajo acaba de pagar 1000 libras esterlinas por esto. Su respuesta fue que no se puede esperar que él enseñe todo. Había alrededor de 6 estudiantes en la clase y todos estábamos bastante enojados. No se puede esperar que enseñe todo. Sí, se puede. Es su trabajo. Haga que todos vengan a la universidad de 10 a 11:30 para realizar presentaciones. Llegar 45 minutos tarde. De alguna manera ocupar 3 veces la cantidad de tiempo asignado por grupo de presentación. Terminar a las 6 p.m. en lugar de las 11:30 am. Dejar que la mayoría de los estudiantes reprueben o aprueben apenas. En ese orden concreto. Ella no creía en las excursiones porque decía que los niños se divertirían demasiado y que se supone que aprender no debe ser divertido. Sin embargo, todo el grado haría el viaje, por lo que ella tuvo que llevarnos. Entonces ella nos hacía sentar a todos en un área común del zoológico, museo, etc., y daba lecciones del aula.
Fue muy perturbador escuchar todas las cosas interesantes que los otros niños pudieron ver mientras teníamos clase. El hecho de que todavía recuerde cosas que aprendí en divertidas excursiones en comparación con las innumerables veces que estuve en un salón de clases dice mucho. Actuaba como si estuviera iluminado y decía cosas como los videojuegos te pudren el cerebro, todo tu tiempo libre deberías dedicarlo a la educación, ya que eso es lo único que importa. Pero luego, durante las lecciones, se salía completamente del tema y comenzaba a hablar sobre mierda del azar. Aparentemente está creando un juego de mesa que podría competir con el ajedrez porque es así de brillante. Apagó el aire acondicionado para castigar a las personas que pasaban notas. Hombre, teníamos un maestro para nuestro laboratorio que, cuando la clase comenzaba a hablar aunque fuera un poco, apagaba los 4 ventiladores excepto el quinto que estaba justo encima de él. Gritó a la clase porque asumió que un pitido intermitente que se produjo durante toda la conferencia era que alguien estaba recibiendo mensajes de texto. Era el proyector que estaba usando, alertándole del hecho de que se estaba sobrecalentando. Eso es casi tan bueno como la vez que un sustituto intentó confiscar el teléfono de un estudiante cuando sonó. Era una cosa de diabetes adherida al cuerpo del estudiante. Tenía una profesora universitaria que estaba enseñando un curso de historia a un grupo de estudiantes de educación en su 3er año. Ella nos hacía preguntas todo el tiempo sobre cosas sobre las que aún no había sermoneado y luego decía, ¿en serio? ¿Nadie sabe la respuesta a esto? Bueno, supongo que esperaremos a que alguien responda. Todos éramos estudiantes de educación. Conocíamos ese truco. La esperamos, cada vez. Ella siempre rompía primero. Editar, la gente sigue preguntando, ¿cuál es el truco? Este fue un intento mal ejecutado de utilizar el método socrático. Es mejor hacer que los estudiantes lleguen a una respuesta por sí mismos que decírsela. Sin embargo, primero debe crear un ambiente de confianza y respeto para que los estudiantes se sientan lo suficientemente cómodos como para arriesgarse a recibir una respuesta incorrecta, y debe estar dispuesto a brindar un poco de apoyo en caso de que nadie lo sepa. Esta profesora no hizo ninguna de esas cosas. Terminó yendo de vacaciones antes de lo que pensaba, por lo que nuestros proyectos finales debían terminarse 3 días antes. No sería gran cosa si no nos lo hubiera dicho con 2 días de antelación. No entiendo cómo los profesores se salen con la suya con esta mierda. En numerosas ocasiones reprobaron a los estudiantes en un examen y luego admitieron públicamente que aprobar entre el 40 y el 50% de los estudiantes que tomaron el examen sería demasiado. Y eso se considera un comportamiento normal. Odio absolutamente esto. Había un profesor en mi antigua universidad que resultó ser el padre de uno de mis amigos más cercanos. Al principio estaba muy confundido cuando todos lo odiaban porque a mí me parecía un buen tipo. Más tarde descubrí que se enorgullece de reprobar a sus alumnos y reprobará activamente a cualquiera que sienta que no está interesado o no se esfuerza lo suficiente. Uno de mis profesores favoritos lo dijo mejor. Si la mitad de tus alumnos reprueban tu clase, has fracasado como educador para la mitad de esos estudiantes. No dejaría ir la clase hasta que todos tiraran algunos dados y si sacabas 6 en cualquiera de los dos podías irte. Recibí tantas tardanzas y llamadas a casa por su culpa. ¿Cuál fue el razonamiento? Maldad neutral. Durante las evaluaciones controladas de inglés, ella ponía ruidos de ballenas de fondo para ayudarnos a concentrarnos. Clase, para ayudarte a concentrarte he puesto sonidos calmantes de ballenas. El porno de ballenas comienza a reproducirse. ¿No es eso mejor? Cosas bastante estándar de los profesores, mantener a toda la clase en el almuerzo por algo que una persona había hecho. Fue el hecho de que la escuela tenía políticas de conducta y castigo muy claras que tanto los profesores como los alumnos entendían lo que nos molestó, porque ella las violó descaradamente solo para demostrar un punto. Cuando tenía 10 años tuve un profesor que odiaba a toda nuestra clase. Un día tenía una cita con el dentista y llegué a clase a las 11 a.m. Nuestro tiempo de descanso era de 11:15 a 11:30. Aparentemente durante las primeras 2 horas del día nuestra clase fue tan mala que todos tuvieron que quedarse adentro durante el recreo. Al no estar ahí durante las primeras 2 horas se me permitió salir, lo que significa que era el único niño de mi clase en el patio de recreo en ese tiempo de descanso. Era el sentimiento más poderoso pero también el más solitario. Puedo hacer lo que quiera. Bueno, supongo que no deportes de equipo. Oh, este es uno de los favoritos. Clase post-inglés. Comienza el descanso, me quedo en mi escritorio y hago la tarea que me asignó la maestra. Termina el descanso, el maestro regresa y ve que ya hice la tarea. Espera a que regrese toda la clase y luego grita, como Emeril ya hizo la tarea, todos recibirán 2 páginas adicionales. No hace falta decir que eso no mejoró mi situación de acoso.